Cristóbal, y muchas gracias, rector, por estar aquí, además, un día feriado, que es como día de descanso, entreteniéndonos y bueno, contándonos un poco cómo va toda la situación. Como decía Cristóbal, no sé de qué tema podemos no hablar con usted, porque como rector de la universidad, además, le ha tocado estar en varias, en esta crisis y en crisis anteriores, pero primero me gustaría que nos partiera contando cómo está viviendo usted esta cuarentena, cómo ha sido a nivel Bueno, personal. bueno, gracias Angélica y gracias Cristóbal y a todos quienes están participando. Hay grandes amigos que están aquí en esta conversación. Eh, yo diría que esa pregunta me gustaría responderla en dos ámbitos. Desde el punto de vista eh, de trabajo de la universidad y desde el punto de vista del trabajo a nivel de la comunidad nacional. Por una parte, uno como rector de la universidad se da cuenta que tiene una comunidad muy grande, cerca de 40.000 personas, ¿no es cierto?, entre estudiantes, profesores, profesionales administrativos, y tiene que preocuparse de su bienestar en momentos de pandemia, tiene que estar preocupado de cómo organizamos la docencia, cómo organizamos el trabajo a distancia, cuáles son los dolores y los problemas que tiene nuestra comunidad. Hemos tenido pérdidas muy sensibles de miembros de la comunidad, familiares de miembros de la comunidad, el tema de la salud mental, el tema del estado anímico, el tema del cansancio, el agobio a través de la educación a distancia. Son temas que tenemos que abordar y tenemos que ir dando señales de apoyo, de ánimo, de conducción de esta gran comunidad. Y por otra parte, no cabe duda que la Universidad Católica y el sistema universitario nacional tiene que jugar y ha jugado un rol bien importante en esta pandemia, en el sentido de realizar análisis en profundidad, entregar investigación, aportes, propuestas, transferencias desde lo que se piensa y realiza en la universidad a la comunidad. Y esto ha sido nuestra presencia en la mesa social. Yo siento que representamos con el rector Vivaldi al sistema universitario más que a dos universidades. Un sistema universitario que a lo largo del país se ha puesto muy al servicio y en contacto con sus propias comunidades. Es bien notorio, como por ejemplo, voy a decir, la Universidad Magallanes, cómo ha desarrollado temas de material y fabricación de materiales de prevención en salud para las comunidades de Puerto Williams, de Puerto Natales, preocupados del desarrollo del trabajo en la salud primaria y hospitalaria de esas localidades, por nombrar algunos ejemplos. Lo mismo pasa en Tarapacá, lo mismo pasa en Temuco con la Universidad de la Frontera o la Católica de Temuco. Entonces, nosotros hemos enfrentado a nivel universitario los desafíos viendo en el área de la salud, del desarrollo tecnológico, en el área de las propuestas en educación, en temas tan importantes como los lineamientos éticos o el acompañamiento familiar y espiritual de los enfermos. El trabajo que se ha hecho en educación ha sido muy importante para el ministerio en términos de cómo evaluar un currículum escolar, cómo ayudar a los profesores en temas de educación virtual. Entonces, yo siento, Angélica, que desde mi rol como rector, eso han sido dos preocupaciones, lo propiamente de comunidad universitaria y cómo la universidad se proyecta hacia el país. Y por supuesto, a nivel familiar también, uno tiene la obligación de estar muy presente con los propios, con los suyos, y volver a valorar la vida en familia, que también todos los que estamos muy tensionados por trabajo externo, también tenemos que entender lo que significa el aporte del trabajo al interior de la casa, que es muy interesante de vivirlo para poder también comprender y empatizar con lo que están viviendo todos los miembros de nuestra comunidad cuando uno recibe un mail a la 1 o 2 de la mañana de una mamá joven que dice, mire, perdone que le escriba hasta ahora, pero durante todo el día tuve el cuidado de mis niños y ahora que estoy tranquila puedo dedicarme a lo que tengo que hacer en la universidad. Son realidades bien importantes de conocer, porque al nivel de que uno las conoce va tomando ciertas decisiones. Voy a poner un ejemplo, cuando decidimos hacer un receso universitario hace unas 6 semanas atrás o 2 meses atrás, y eso fue básicamente porque veíamos
cómo mucha gente estaba muy agobiada en esto de que el día casi no termina o se junta un día con otro y las actividades, por mucho que uno esté encerrado, eh, pareciera que son interminables. Así que así lo he vivido en estos 4 meses ya, ¿eh? Nosotros el Usted 12. no ha estado muy guardado, usted ha estado saliendo permanentemente, ¿o no? Yo salgo 2, 3 veces por semana a la universidad, o a la moneda, o a las sesiones de la mesa, o a las actividades que cada vez son más acotadas, más con menos número de personas, pero he tenido que estar presente. Ahí, rector, ¿no le da miedo contagiarse? O sea, ¿cómo se lleva usted con la idea del contagio propio? Bueno, siempre yo creo que uno tiene temor o respeto, etcétera. Yo trato de cumplir con todas las normas de seguridad y de distanciamiento y de cuidado, eh, pero bueno, hay que esforzarse al máximo por mantenerse así y, por ejemplo, cuando he ido a programas de televisión, como anécdota, he pedido que no me maquillen nada, le digo, mire, prefiero salir más ojeroso que nunca, pero prefiero que esos pinceles de dudosa, de dudosa, Lejos. de dudosa procedencia, por favor, no me los pongan, porque claro, hay que tratar de evitar lo más posible la exposición a todos estos sistemas, sobre todo cuando uno ve que gente que visita matinales y otras cosas después están todos enfermos. Sí, pues, Así verdad. que hemos tratado de evitar eso. Oiga, y desde, como es participante activo de la mesa social COVID-19, cuéntanos un poco qué es lo que estamos viendo hoy. Yo me acuerdo, usted dio una entrevista hace como 3 semanas en la revista El Sábado, en que estaba, cuando las cifras todavía no empezaban a bajar, estaba muy, muy preocupado por la situación. ¿Cuál es su estado de ánimo actual con respecto a lo que está viendo en términos de cifra y de situación COVID? Angélica, yo diría que desde el 1 de marzo, marzo, abril, mayo, junio y esta mitad de julio, estos 4 meses, sin lugar a dudas, el momento más difícil que nosotros tuvimos fue aproximadamente la tercera semana de mayo hasta el 15 de junio. Esas fueron las 3 semanas de mayor número de casos, de mayor mortalidad, de mayor índice de contagiosidad cuando se tomaban exámenes de PCR, etcétera. Desde mediados de junio, yo diría que el 20 de junio a la fecha, o sea, las últimas 3 semanas, ha habido una disminución bien importante del número de casos, yo diría que 1/3 en las últimas 2 semanas. Llegamos a tener cerca de 35, 38% positividad de los exámenes, hoy día estamos bajo el 15%, varios días seguidos, 14, 15%. Por supuesto, tenemos que bajar del 10, pero vamos en un camino. Ahora, cuánto se demore eso, tenemos que ver, va a depender mucho de cómo nos comportemos en términos de las medidas sanitarias. Usted bien sabe que la sobresaturación, porque ya no es saturación, sobresaturación de las unidades de cuidado intensivo, que en algún momento en la región metropolitana estuvieron en el 98%, o sea, no había cama de nada. Hoy día están cercanos al 85%, todavía es muy alto, Claro. pero bastante menor que antes. Entonces, trazabilidad, seguimiento de contactos, uso de residencias sanitarias, todos los indicadores que usted ponga sobre la mesa, estamos mejor que hace 3 semanas de manera significativa, estamos mejor que hace 2 semanas y que hace una semana. Ahora, ¿cuánto nos falta para estar bien y empezar a disminuir cuarentenas y cosas así? Todavía nos falta, y a lo mejor nos faltan 2, 3 semanas, es difícil saber, pero, pero vamos en un camino positivo, es decir, en esa entrevista que usted dice que fue hecha hace 3 semanas, comparado con hoy día, uno está bastante más optimista, pero con una precaución, y la precaución nace de la experiencia nacional y también internacional. Piensa usted lo que ocurre en algunos países de Europa, lo que ocurre en Estados Unidos, están en verano, están como podríamos estar aquí en enero, Mm. y el aumento de casos ha sido muy significativo en la Florida, en Cataluña, en distintos lugares. Entonces, las zonas se comportan y el virus se comporta mucho en relación a cómo se comporta el humano con el virus. Nosotros tenemos que saber que el genio viral, que se llama así, digamos, cómo se comporta una infección viral, en este caso tiene una resonancia muy alta en cómo las comunidades se manejan en términos de distanciamiento físico, en términos de evitar aglomeraciones, en términos de ventilación de espacios cerrados,
de uso de espacios cerrados y su porcentaje de ocupación. Todo eso es bien clave, nosotros tenemos que estar tomando nota, estar aprendiendo de la experiencia externa. En ese sentido es muy importante que haya un hemisferio norte que nos vaya mostrando, así como nos mostró, por ejemplo, que había que redoblar los esfuerzos para gestión hospitalaria. Piense usted si no hubieran llegado los casi 600 ventiladores que llegaron. Eso uno tiene que reflexionar. Todos los días aparece que quedan 300 ventiladores disponibles, etcétera, pero llegaron cerca de 600. O sea, si no hubiéramos sido previsores en eso, se han cometido errores, pero también hemos sido previsores en algunas cosas. Y Esa la es una de gestión las cosas que usted destaca de la estrategia de Mañalich, que fue aumentar la capacidad hospitalaria, ¿no? se aumentó a tal manera que, con gran esfuerzo de los equipos de salud, este dilema de última cama, este dilema del colapso, que siempre estuvimos muy encima de si se presentaba o no, la verdad es que se amplió casi por 3 veces las unidades de cuidados intensivos a lo largo y ancho del país, en el sistema público y privado. Y para que se pudiera hacer eso teníamos que tener equipamiento, ventiladores, camas críticas, etcétera, etcétera. Todo esto se empezó a programar desde más o menos enero, febrero de este año, con un gran apoyo de los empresarios, con gran apoyo del sistema público y privado de salud. Yo creo que eso hay que reconocerlo y valorarlo. Quizás donde cometimos la omisión y que nosotros la vivimos en la última semana, fue no poner el énfasis tan grande en el sistema de medicina primaria, digamos, los consultorios, los municipios, la trazabilidad a nivel local, porque los consultorios están dependientes de las 345 comunas, y ahí es donde había que haber puesto más personas para identificar, trazar, seguir, aislar. En esa cadena creo que nos faltó invertir tiempo y recursos y logística, lo que se ha hecho en el último mes y que coincidió también con la llegada del ministro Pari. Oiga, rector, y eso le iba a decir, un momento en que como que se nos extravió la estrategia y que además los propios expertos, usted representa a la universidad, a hartos expertos, se quejaban de que no estaban siendo escuchados por el ministerio, la propia mesa social parecía que no estaba siendo tan escuchada. Hoy día, ¿cuál es su diagnóstico con respecto a eso? ¿Están siendo debidamente escuchados? ¿Estamos siguiendo la estrategia que hay que seguir? Bueno, yo creo que desde los primeros días de la gestión del ministro París se comenzó a notar, por lo menos a nivel de la prensa y de las comunicaciones, una mención especial a los expertos, una dedicación especial a reunirse con distintas academias científicas, colegio médico, expertos. El hecho de que, por ejemplo, ahora sea de manejo público, cuáles son los 4 o 5 indicadores que nos van a ir mostrando si vamos bien o no, y eso está dado por los expertos en infectología, cuando hablamos del porcentaje de positividad en los exámenes, las camas críticas, etc. Entonces, yo siento que de manera muy clara, explícita, hoy día el papel de los expertos está siendo más considerado. El puro hecho de que las conferencias de prensa diarias involucren expertos de distintos ámbitos. En la mesa social tengo que decir que, como el ministro París participó con nosotros desde el 20 de marzo y era un miembro más, entonces ha habido una relación muy clara, muy directa. Yo en lo personal lo conozco a él hace muchísimos años por el trabajo que hicimos en la Universidad Católica, pero él estableció una relación muy directa y muy cercana con todos los miembros de la mesa, y después, cuando ya fue nombrado ministro, ha vuelto semanalmente a conversar con nosotros. De hecho, el martes de esta semana nos planteó que la sesión del próximo martes nos van a mostrar en detalle el plan de desconfinamiento de la región metropolitana cuando esto se produzca. Ahí hizo énfasis en algo que es importante conversar aquí. Una cosa es liberar la cuarentena, claro, y la otra cosa es comenzar con el plan de desconfinamiento. O sea, liberar la cuarentena significa básicamente que usted puede salir a caminar por su barrio sin estar pidiendo permiso, pero el desconfinamiento ya significa, bueno, ¿qué vamos a hacer para
abrir locales, qué vamos a hacer para retomar actividades en distintos ámbitos. Eso lo vamos a conocer la próxima semana. Ahora, nosotros hemos Pero la reconocido próxima semana vamos a conocer un plan con respecto a eso. en la mesa social, no sé cuán público Ya, irá a ser, ya. no sé si nos va a presentar en la mesa y después lo va a presentar públicamente, pero se comprometió al próximo martes. Ahora, nosotros en la mesa, contestando directamente su pregunta, hemos valorado lo que la mesa ha significado y hemos sido autocríticos de cómo podríamos haber hecho mejor las cosas. La valoración surge por el hecho de que, si usted se acuerda, la mesa se creó un día 20 de marzo, fue la primera reunión. Esa semana del 15, 18 de marzo hubo mucha polémica por los medios, entre los alcaldes, entre el ministro, entre el colegio médico. Entonces, Claro, yo fue creo cuando que... los alcaldes empezaron a suspender las clases sin que lo dictara el ministerio. Exacto, entonces yo creo que la mesa sirvió como para dar también a la población una mayor seguridad de que en momentos tan difíciles las situaciones, las medidas se estaban discutiendo en una forma como más amplia entre alcaldes, gobierno, colegio médico, rectores, OPS. Eso fue bueno, yo creo, para una cierta tranquilidad de la población. Ahora, eh, el trabajo de la mesa ha sido amplio, ha sido 2 veces por semana, largas reuniones, hemos presentado trabajos, documentos, hemos hecho tareas, digamos, colaborativas. Quizás la autocrítica que yo hago es que, o la crítica que hemos hecho al interior, es que podríamos haber exigido con mayor fuerza el hecho de conocer medidas antes de que se implementaran. Voy a poner el ejemplo, el retorno seguro, por ejemplo, nunca lo conocimos, sino que lo conocimos por la prensa y tampoco, digamos, estuvimos tan en desacuerdo como la gran mayoría de los que leyeron esas noticias. Entonces decíamos, debiéramos haber tenido la oportunidad de analizar propuestas de este tipo para criticarlas o darle los, los riesgos, las críticas constructivas al interior antes de que éstas se dieran a conocer. Hay 2 o 3 medidas que nosotros no hubiéramos estado de acuerdo y que finalmente no se pudieron implementar porque eran muy apresuradas. Piense usted que se estaba hablando de un retorno seguro o de volver los empleados públicos a trabajar cuando en el sector de Santiago Centro estábamos en cuarentena. O sea, ¿cómo iban a entrar personas al sector de Santiago si la comuna estaba en cuarentena? No había mucho sentido de comenzar a dar esas informaciones. Pero sumando y restando, porque por supuesto hay errores que se cometen y que podemos aprender de ellos, yo creo que la mesa social ha sido una instancia positiva que nos ha permitido conocernos. A mí en lo particular yo he aprendido mucho del trabajo con los alcaldes, ahí también le agradezco a Cristóbal Tello, al equipo del Centro de Políticas Públicas, porque hemos hecho lo que hemos llamado unos jueves comunales, más o menos cada 3 semanas, con un grupo de alcaldes para poner, Angélica, a disposición de los municipios el conocimiento que está en la universidad. Voy a poner un ejemplo. Un alcalde nos decía, el alcalde del lado está usando unos líquidos para sanitizar los paraderos, los túneles antes de entrar a las El ferias. aluminio cuaternario, toda esa Claro, cuestión. claro, ¿sirve o no sirve? Porque esos son recursos que, si sirven hay que ponerlos, si no sirven no los queremos malgastar. Entonces hemos llevado expertos en temas de infecciones, en temas de toxicología, para que nos digan cuáles sirven, cuáles no, cuáles pueden ser deleterios, porque si uno le pone mucho cloro digamos, a las personas, exposición de personas puede ser deleterio, puede ser riesgoso. Entonces, yo siento que el conocimiento de la universidad se ha puesto a disposición, se ha puesto digamos, se le ha expuesto a los alcaldes para que ellos tomen mejores decisiones y hemos puesto todo el cuerpo docente para ello en temas como empleo, subsidios, sanitización, vacunaciones, etcétera. Rector, y otra cosa que le ha tocado ahí en la mesa social es interactuar harto con la presidenta del Colegio Médico y que Asiche, que se ha convertido como en una de las figuras que ha emergido durante la pandemia. Cuéntanos un poco qué opinión se ha formado usted al respecto sobre ella. Bueno, yo creo que ella es una persona muy comprometida, muy responsable, eh, tiene carisma personal, no cabe duda, tiene credibilidad en la opinión pública.
Detrás de ella hay un equipo de trabajo muy serio. Isquia prácticamente en todas las sesiones de la mesa nos trae informes realizados por expertos en salud pública o expertos en manejo hospitalario, gestión hospitalaria. Es decir, hay un equipo detrás de ella en el colegio médico, muchas veces con contactos la OPS o contactos internacionales, que entregan importante información. También tengo que decir que lo que me ha tocado coordinar a mí, los lineamientos éticos, el acompañamiento familiar y espiritual, le he pedido aportes y siempre ha entregado desde el colegio médico sus aportes. Es una persona muy franca para una crítica constructiva. De repente han habido incomprensiones entre ella y el gobierno o los ministros por críticas externas que ha hecho justo el día antes o el día después de una sesión de la mesa. Entonces se ha pedido que los discutamos muy ampliamente y con mucha libertad al interior. Pero yo tengo una muy buena impresión de ella. Hemos tenido un trabajo al interior de la mesa de mucha confianza y también de afecto. ¿Y el clima dentro de la mesa es un buen clima, un clima distendido o es medio tenso? No, yo diría que es un muy buen clima. Las tensiones son ocasionales y tiene que ver con críticas, digamos, a medidas. Bueno, eh, acuérdense que al comienzo es que así se peleaba con el actual ministro, porque él se mandó a cambiar de un Zoom una vez. sí, usted está bien informado, usted, ¿ah? Así salió en Claro, todos lados. claro. Lo que pasa es que ahora uno se manda a cambiar y se puede quedar donde está, pero se Y sale claro, la es conexión. menos costoso. Es que me costoso. Sí, la verdad es que a ver, en esa oportunidad, Isquia lo que manifestó, yo creo que fue quizás no tan apropiado, pero el ministro, no era ministro en ese momento, el doctor París lo tomó muy a la personal, porque Isquia dijo, miren, nosotros nos invitaron a esta mesa, nosotros no tuvimos nada que ver con las otras personas que estén en la mesa, no sabemos cuál es la representatividad de los que están acá. Entonces, bueno, ahí el doctor París pensó que le estaban dando una directa alusión, digamos, como él es uno de los expresidentes del Colegio Médico. Pero no creo que haya sido una cosa tan directa como para... De hecho, efectivamente, Enrique se retiró, dijo, me retiro de la mesa, pero a la sesión siguiente Volvió. volvió a estar y en cámara los dos reconocieron que podían haberlo hecho mejor y seguimos trabajando igual. Yo creo que fue muy bueno que el doctor París en ese momento volviera y que se diera por solucionado el, eh, el entredicho. Ahora, Isquia también ha tenido algunos comentarios divertidos o curiosos cuando dijo una vez, no, si con el doctor Sánchez siempre estamos de acuerdo, lo que pasa es que él tiene un estilo más PUC. Entonces, entonces yo le pregunté a la siguiente mesa, le dije, oiga, Isquia, ¿y usted cuando dice el estilo más puca, a qué se refiere? No, porque usted es caballerito para decir las cosas, no como yo, dijo. Ya, o sea, hay un ambiente como simpático con Hay un respecto. ambiente, sí, sí, sí. No, Oiga, hay una cercanía. y pese que usted ve que están mejorando la cifra y todo, el segundo semestre de la universidad lo está planteando totalmente remoto. A ver, lo que nosotros dijimos, y tenemos que de aquí a una semana, 10 días máximo, nosotros volvemos el 10 de agosto. Este sábado es el último día de exámenes del primer semestre. O sea, estamos terminando esta semana el primer semestre. Mañana y el sábado hay evaluaciones y exámenes finales. El 10 de agosto volvemos al segundo semestre y claramente el mes de agosto y septiembre van a ser a distancia, eso no cabe duda y que sí, por una razón bien obvia, digamos, de aquí a un mes, si es que estamos con etapa de desconfinamiento, vamos recién a reiniciar labores y yo le digo a Angélica, por ejemplo, la universidad nunca habían estado sus campus cerrados por 4 meses y eso implica labores de aseo, de sanitización, de evaluación técnica de una serie de equipos, etcétera, cosa que cuando volvamos a poder ir abriendo, vamos a tener que tener 2 semanas al menos de trabajo interno para poner a tono todas las actividades de la universidad.
Yo creo que los meses de octubre en adelante vamos a poder pensar en algunas actividades presenciales que tienen que ver, Angélica, con básicamente actividades prácticas. Aquí hay personas que están trabajando en el campus Lo Contador y compartirán conmigo que hay talleres, hay actividades prácticas que son muy imprescindibles de hacer en un número muy significativo de carreras de la universidad, en el área de las artes, en el área de la educación, de la salud, etcétera. Tareas de laboratorio en ciencia, etcétera. Eso espero yo que en los meses de octubre, noviembre y diciembre se pueda reiniciar. Y si se reinician, estamos trabajando en protocolos que tengan que ver con seguridad, eh, seguridad sanitaria, distanciamiento, cálculo de personas por metro cuadrado, ventilación de los ambientes, etcétera, etcétera. Usted ve que es muy complejo el retorno para funcionarios, profesores, estudiantes. Hay que considerar muchas variables. Voy a poner un caso, un profesor que por edad, por enfermedad de base, por enfermedades crónicas, no pueda ir, no puede ir nomás, tendrá O que que vive con seguir, alguien que es o que, población de o que riesgo. claro, o que vive con alguien que puede ser factor de riesgo para que esté saliendo de su casa. Entonces, cuando digo que de octubre en adelante estamos muy abiertos a analizar, va a depender de la situación sanitaria y va a depender de cómo esto se reinicia. En otros países, por ejemplo, se ha reiniciado con un tercio del grupo que vuelve por una semana y a la semana siguiente vuelve otro tercio, por Ah, con ejemplo, esta burbuja. administrativo, claro. Eh, Creo yo que hay grupos prioritarios, ya lo digo, los grupos de eh, trabajo práctico, por supuesto. Hay otro grupo prioritario que no tiene para qué ir a sentarse a escuchar a un profesor que hable, porque eso lo podrá hacer por vía distancia, pero piense usted que los novatos y las novatas, los estudiantes del primer año de la universidad, no han estado nunca en la universidad, no conocen a sus compañeros de curso, se conocen así como nos estamos viendo nosotros ahora y nunca tuvieron la experiencia de conocerse personalmente. Ese es un grupo prioritario para poder tener alguna experiencia de contacto en el campus. Si lo podemos hacer a partir de octubre, noviembre, ojalá que sí. Eh, Ahora, el semestre para nosotros es hasta el 19 de diciembre, pero al igual que lo que vivimos el año pasado por los problemas de la crisis social, lo más probable es que diciembre y enero sean tiempos de retomar actividades prácticas, de recuperar temas pendientes. Ganar algo presencial, dice usted. Exacto, algo presencial para lo práctico. Al igual, Angélica, que lo que hemos sugerido para los colegios, que el currículum 2020 se integre con el currículum 2021, porque probablemente en algunas carreras vamos a quedar con tareas pendientes a desarrollar el próximo año, si es que este año no se pueden desarrollar. Oiga, y Pero a lo propósito importante es mantener la calidad de la educación. que dijo colegio, aquí la Andrea Slavetsky pregunta si en relación a un posible retorno, ¿qué opina de algunas propuestas sobre la baja probabilidad del retorno a clases en los colegios este año? Y pregunta si las consecuencias no pueden ser mayor que la prevención, sobre todo en los sectores más vulnerables, donde la brecha se amplía. ¿Qué opina usted con respecto al tema de los colegios? Bueno, el tema de los colegios es mucho más complicado porque hay menos autonomía a los estudiantes. Claramente en las universidades hemos logrado tener una educación a distancia que es de mucho mayor profundidad y calidad que lo que en muchos colegios, establecimientos básicamente escolares básicos se puede lograr. Por lo tanto, es una preocupación muy grande. Eh, Ahora, el problema es que eh, nosotros no podemos arriesgarnos desde el punto de vista sanitario. Hay que recordar lo que usted mencionaba antes, ese niño que va, vuelve a su casa, está en contacto con adultos, algunos adultos mayores, algunos adultos que pueden tener eh, problemas de base, por lo tanto, ese niño puede ser un vector de infección para población de riesgo también. Entonces, la situación es muy seria. Por otra parte, la pregunta también tenemos que considerar que hay mucha incertidumbre a nivel de los padres y cuando se hacen encuestas hay muchos padres que dicen, mire,
será todos los protocolos que usted quiera, pero yo no mando a los niños todo el año. Y los Entonces, profesores, pues. los profesores también. Entonces, en ese sentido, yo quiero destacar el trabajo que ha hecho nuestra Facultad de Educación con la Facultad de Educación de la Universidad de Chile y otras universidades, para poner lineamientos generales en temas de capacitación de profesores, en temas de la televisión educativa que está funcionando, todos los instrumentos que podemos poner a disposición de la comunidad escolar. Aquí el rol de las familias está siendo clave. Cuando uno conversa con profesoras de básica, de colegios vulnerables, me dicen, Angélica, que ellos tienen, por ejemplo, un WhatsApp con los apoderados del curso y que en la mañana, a las 8 de la mañana, a través del WhatsApp se envían las tareas y se les da una guía, pero aquí las madres, los padres son factores clave y todos sabemos que eso puede ser muy variable en distintos sectores educativos del país. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo con la pregunta en términos de la gravedad del tema. Por una parte, es muy importante volver apenas se pueda, y pocas excepciones en Chile que están volviendo, lugares bastante aislados en donde no hay infección viral, pero para el grueso de los estudiantes todavía falta, y creo que la seguridad sanitaria es lo que tiene que mandar. Déjeme sacarle un rato de corona, exclusivamente el coronavirus. No crea que no le voy a preguntar por mi tema favorito, las vacunas, pero déjeme sacarle un poco, porque en el último año, solo en el último año, porque antes ya había tenido otras crisis, pero le han tocado las dos crisis sociales probablemente más fuertes que hemos tenido en décadas, el 18 de octubre y ahora la pandemia. Para usted, como rector, ¿cuál ha sido más desafiante o más difícil de administrar? Muy difícil. A ver, yo creo que en, en la actual crisis, que es muy compleja, que es muy grave, que es muy profunda y que afecta a toda la población, nosotros tenemos un gran aliado, que es el hecho de que siento que todos vamos en una misma dirección. Aquí creo que en esta crisis sanitaria todos sabemos que tenemos que cuidarnos, todos sabemos que tenemos que tener un sentido de cuerpo, de equipo, de comunidad. Y en ese sentido, a pesar de la gravedad de la situación, siento que estamos conduciendo entre todos un camino al interior de la universidad, al interior del país. Tenemos como mayor comunidad de ideas, digamos. Eh, Caso opuesto tuvimos entre octubre y, digamos, enero, en donde la confrontación, recuerden que nosotros estamos en zona cero, digamos, y que veíamos todos los días las fogatas, todos los días violencia en las calles, todos los días incertidumbre, temor de la comunidad para moverse, actos completamente reprochables en términos del atentado contra los bienes, la misma universidad. Entonces, eso fue bastante complejo porque teníamos que estar trabajando para proteger nuestra universidad de embate, teníamos que estar aportando hacia afuera con propuestas, ideas innovadoras para poder avanzar en la crisis, y teníamos que estar con una capacidad de escucha muy grande, porque lo que queríamos era comprender lo que estaba ocurriendo, que yo creo que nos tomó bastante tiempo a todos, digamos, entender la profundidad y las verdaderas preocupaciones de la crisis. Así que si usted me pone entre la disyuntiva de cuál ha sido más difícil, yo creo que fue más difícil la crisis social en términos de la propuesta y la postura de la universidad al interior para conversar con los estudiantes, para conversar con la comunidad interna, al exterior para condenar los abusos que veíamos en términos de violencia, para condenar los abusos que veíamos en términos de respeto a derechos humanos que afectaron a algunos de nuestros miembros de la comunidad, y para poder condenar los actos de violencia que hacían que era muy difícil que pudiéramos avanzar en soluciones que fueran reales y sustentables. En eso pensamos que marzo, abril iba a ser tema como para ir avanzando en ese camino, cuando vino
la pandemia, y esto ha quedado postergado para seguir analizándolo en los próximos meses, pero Pero ha quedado postergado, pero en los últimos días vemos que empieza a reactivarse, que se nos empieza a crispar el debate. Entonces, ¿cómo lo ve usted para cuando, porque se van a conjugar las dos cosas? La crisis sanitaria solo ha agudizado algunos aspectos de la crisis social y ahora vamos a empezar a verlo. claro, yo eso lo he visto con mucha preocupación, efectivamente, hace un par de días en relación a temas de votación en el Congreso, aparecía como una de las razones, pero me parece a mí de una altísima irresponsabilidad y muy riesgoso lo que estamos viendo de brotes de violencia o brotes de manifestaciones en distintos sectores, que yo espero que sean condenados por todos los sectores de la sociedad, porque cuando esto no se controla, tiene dos efectos principales. Uno, el tema de la violencia, el tema que hemos visto, y dos, la ruptura completa de las medidas sanitarias que deberíamos estar todos siguiendo a cabo. Así que, tal cual lo dijo el ministro París, a mí me parece de una altísima irresponsabilidad y me parece gravísimo lo que ha ocurrido en los últimos días. Yo espero que sea una situación puntual y espero que sea condenada por todos los sectores, lo que no ha sido en otras oportunidades. Así que creo que es el momento para reivindicarse quienes en algún momento se han quedado muy callados con respecto a condenar esa violencia. Rector, y ayer ya pasó esto de que se aprobó en la Cámara el proyecto de retiro del 10%, y parte de lo que se vio ahí es que hubo como, es como una, también hay una suerte de revuelta contra los expertos, o contra por lo menos algún grupo de expertos, o sea, los mismos expertos, los mismos economistas, casi todos los economistas que fueron parte de la mesa Colmet, salvo la Claudia Sangüesa, que tenía una posición como más dubitativa con respecto a lo que estaba ocurriendo, dijeron que no les parecía una buena idea, y esta vez nadie lo escuchó. Entonces, le pregunto a usted como rector, ¿cómo ve usted esta situación de que como que la opinión experta, o cierta opinión experta, de la cual buena parte se ha educado, o viene, o es profesor de universidad como la suya, eh, ¿cómo lo ve usted como rector, como desconfianza al experto? ¿Cómo lidia con eso como desde la universidad? Eh, es bien complicado porque efectivamente, como usted dice, por una parte se forma una comisión de expertos bien transversal para proponerle al gobierno medidas económicas, y ahí el Colegio Médico, Isquia, tuvo un rol importante en aglutinar un grupo de expertos. Las universidades pusimos a los mejores eh, a trabajar en esos grupos, y se hace un consenso transversal apoyado por el Parlamento de lo que sería para un plan para 18 meses, etcétera. Y, y después de menos de un mes de haber aprobado eso, surgen otras iniciativas que, por supuesto, pueden tener mucha resonancia en la población, pero no estoy seguro que la población entienda qué significa esto para su presente y su futuro. Eh, entonces, creo que aquí el Parlamento está viendo un poco más lo que quiere la calle que lo que es bueno para el país en su presente y en su futuro, para precisamente eh, las personas más vulnerables. Aparece como un contrasentido este hecho de tener que, y tenemos un consenso de que las pensiones tienen que ser evaluadas porque tiene que haber un plan de pensiones más justo. No es posible tener la calidad de pensiones que tenemos, y al mismo tiempo estamos quitando fondos del sistema de pensiones. Yo le encuentro razón a usted que aparece como desinsertado los expertos de las decisiones políticas. Me parece que las decisiones políticas están muy orientadas a lo que quiere, a lo que está diciendo la calle, y estamos legislando según lo que dicen las encuestas, lo que siempre es peligroso. Yo creo que hay que tener convicciones y sesionar o legislar de acuerdo a lo que es mejor para la gente, más que lo que las personas están pidiendo en un determinado momento. Ahora, pensando como en el escenario post pandemia, ya como enfrentándose a todo esto,
¿cómo cree usted que como que o sea, como la universidad que cree, finalmente crea expertos, cómo los expertos van a poder recuperar de alguna manera la confianza de una ciudadanía que los mira como que estuvieran preocupados solo de sí mismos? Es que también ahí, Angélica, yo creo que hay que ponerle el apellido al experto, porque eh, voy a decir, los expertos en salud pública, en infectología, en datos, yo siento que son bien valorados por la población. Y cuando se habla sobre cuarentenas más estrictas, sobre movilidad restringida, sobre datos en términos de incidencia, mortalidad, la gran mayoría de la población le pide al ministerio que escuche a los expertos. Ahora, el tema en el 10%, la AFP, etcétera, es que hay una carga tan fuerte de la temática de AFP, pensiones, etcétera, que yo siento que los expertos, y que aquí se junta que son expertos en temas de economía más que en temas de salud, ahí es donde, independiente que sean transversales, que representen distintas sensibilidades políticas, como que ya la población no está escuchando eso, pero no está escuchando no porque sea un experto, sino que porque creo que el experto viene con una postura en un ámbito en donde ya la gran mayoría de la población ya tomó partido y va a ser muy difícil que cambie ese partido. Me parece que por ahí va el asunto más que el hecho de ser experto en un tema o en el otro. Yo, al revés, creo que el área de las ciencias, por ejemplo, la labor del Ministerio de Ciencias, el ámbito de los científicos en el país hoy día está teniendo mucha influencia. Piense usted en el tema favorito suyo de las vacunas. Cada vez hay más gente que lee sobre temas de vacunas, está al día sobre lo que algunos expertos internacionales hablaron o no hablaron de vacunas, sobre el poder inmunológico del plasma, etcétera, etcétera. O sea, creo que en el área científico-médica, el tema de los expertos está cada vez siendo más valorado. Yo le tengo unas preguntas del público. Una dice, todos nos acordamos cuando se sentó con los manifestantes de la Alameda, entonces preguntan, uno, ¿quién lo motivó? Y dos, si recibió críticas. Ya. Eh, Hay mucha gente que se acuerda de eso. Eh, Ya, sí, pero a usted le encanta que se acuerden también. no. A ver, ¿qué me motivó? Voy a contar muy brevemente cómo fue eso, y entonces ahí ustedes se van a dar cuenta de lo que me motivó. Eh, Eso se produce un día X, martes o jueves, no sé, a las 8:30 de la tarde. Como todos los días, nuestra casa central era dañada en vidrios, en rejas, en murallas, etc. Pero Yo todos los déjeme días... contar una cosa, porque yo me acuerdo que fui a reportear por esos días a la universidad, y estaba el rector como acuartelado en la casa central con todas las mangueras como desplegadas, preparado para una bomba molotov. Ese era más o menos el escenario. Claro, efectivamente, las mangueras estaban en los pasillos, primer, segundo piso, cada sala estaban todas abiertas, había muy poca gente trabajando, en cada sala un extintor. Como dice, nosotros recibimos 3, 4 bombas Molotov que entraron por ventana y apagamos, digamos, en el día, en la noche, distintos pequeños incendios chicos a través de este sistema de prevención. Así que no era que estuviéramos imaginándonos riesgos, sino que los riesgos estaban siendo activos. El centro de extensión fue invadido por un grupo importante que rompió la puerta, que trató de incendiar. Así que estábamos en esa situación. Bueno, yo antes de irme todos los días revisaba un poco, miraba cómo había quedado la fachada después del día anterior o del día que habíamos vivido. Así que ese día estaba haciendo lo que hacía siempre, 8:30 o 20 a las 9, antes de irme a la casa, y mirando esto, un grupo de estudiantes, 6, 7 estudiantes, mujeres eran todas, me llamaron, estaban sentadas en una especie como de círculo, en una alameda que estaba sin tránsito desde la mañana, y me llamaron, el rector, venga a conversar con nosotros, somos estudiantes de antropología. Así que, ¿qué me motivó? Me motivó escuchar que me llamaban y que querían conversar conmigo, así que fui, caminé, me puse a conversar con ella.
Me dijeron, ¿por qué no se sienta? Tiene un café, me senté, estuvimos hablando unos 20 minutos, qué las motiva, por qué no entran a la universidad, no, queremos estar aquí, queremos sentir qué es lo que la ciudadanía está expresándose, estamos estudiando antropología en cuarto año, estamos golpeadas porque estudiamos una carrera y este movimiento social nos golpea como a todo el mundo, no lo entendemos. Así que lo que me motivó fue conversar con 6, 7 estudiantes de la universidad que me contaban sus impresiones de lo que estábamos viviendo. Recibí críticas, sí, porque hubo gente que pensó que yo había organizado esta situación. Había gente que pensó que como yo quería ser reelecto o quería sacar una foto con ella. Hubo gente que pensó que yo estaba en una barricada humana cortando el tránsito. Bueno, hubo gente que pensó muchas cosas que estaban en su cabeza y que proyectaban hacia afuera más que lo que yo hubiera hecho. Lo que yo hice fue nada más que eh, aceptar una invitación a conversar de las estudiantes y creo que es lo que uno tiene que hacer. Las invité a que la próxima semana entremos a la universidad, conversemos en la vereda, no es bueno estar en la calle, tenemos que ir avanzando en la resolución de los conflictos. Y efectivamente a las 2 o 3 semanas tuvimos una conversación muy interesante en el patio de la universidad. Ahí aparecen cosas que a lo mejor ustedes no pensarían que existen, pero uno de los temas era que ellos desconfiaban de todas las instituciones, incluso de su propia universidad, porque esta situación de caos, de revuelta social, las golpeaba en el sentido de decir, todo el orden que se ha construido, tenemos que confiar en la institucionalidad o no. Entonces había una demostración de estos té, botecitos o matecitos en la calle para manifestar ese rechazo. Creo que es muy importante que uno conozca de primera fuente lo que están pensando. También es importante que uno les diga, vamos hacia adentro, salgan de la calle. Eh, es bien increíble porque esa foto que alguien hace mención, la sacó un ciclista, no la saqué yo, no la sacaron ella. Eh, a mí, por supuesto que hubo muchas críticas, se viralizó rápidamente y cuando yo conversé con ella a los pocos días me dijeron, usted no sabe las críticas que nos han hecho a nosotros, cómo se sientan a tomar té con una autoridad, con un Ah, es un rector buen punto. que nos ha traicionado. Así que yo creo que ellas fueron mucho más criticadas que lo que fui yo, porque yo no estoy en redes sociales y porque no sufro si me sacan la mugre por las redes sociales, pero ellas sí, y ellas fueron consideradas un poco traidoras a lo que se estaba viviendo con el movimiento estudiantil por haberse sentado con una autoridad a tomar mate en la calle. Y por último, eh, también fui criticado porque alguna de ellas tenía un pañuelo eh, con un motivo pro aborto Ah, claro, sentado ahí al el lado pañuelo verde. claro, un pañuelo verde. Y la verdad es que dos cosas. Primero, yo no me fijo con qué anda vestida la gente, ni ando mirando según se anda vestida con una cosa o con otra, acercarme a conversar. Segundo, tengo problemas serios para identificar colores. Y tercero, no ando preocupado de quién tiene un pañuelo al lado de una cartera. Entonces, Ya, pero eh, si se hubiera dado cuenta que el pañuelo era un pañuelo pro aborto, pero ¿lo hubiera inhibido de sentarse a conversar? no, por supuesto que no, si esto no era una manifestación a favor del aborto, en la cual yo no participaría, por supuesto, pero yo creo que cuando se hace como una especie de exégesis de una foto, en donde uno empieza a analizar cada detallito de una foto, en una foto espontánea que alguien tomó y alguien viralizó, eh, obviamente que hay múltiples interpretaciones. Yo creo que lo que uno tiene que estar tranquilo es cuál es el objetivo y el espíritu por que se hacen las cosas. Y además uno tiene que estar convencido de que van a haber muchos analistas de las cosas que se hacen, pero eso es lo que yo les puedo contar así muy en confianza. Oiga, tengo el momento de la polémica, porque usted sabe que acá hay muchos arquitectos. Está Uh, lleno de arquitectos entre el público, no todos, pero varios. Y tenemos una polémica de arquitectos en este momento que involucra a la Universidad Católica, porque hace algunas semanas Iván Poduje, que es profesor de aquí de Lo Contador, escribió una frase como nunca más se supo del hambre a raíz de cuando se entregaron las cajas.
Y entonces la universidad en la cuenta oficial contestó que pedía a sus profesores, a raíz de las declaraciones de Poduje, respeto y empatía. Y ahora resulta que ayer el profesor Sebastián Grey, respondiendo una pregunta, alguien en Twitter puso, ¿qué pasaría si Sebastián Piñera vetara el proyecto de retiro? ¿Qué escenarios vería probable? Y entonces él contestó una guillotina en la Plaza de Armas, considerando además que era 14 de julio, el Día de Francia, entonces hizo como la alusión con eso. Muchos entendieron eso como una incitación a la violencia, él lo borró, se disculpó, pero esta vez la cuenta oficial de la Católica también puso una declaración, dijo que las opiniones son de responsabilidad de cada académico y no representan a la institución. Y entonces ha habido críticas del propio Poduje, de que a él lo mencionaron, a Sebastián Grey no lo mencionan, pero que además que hubo una declaración mucho más dura con respecto a Poduje que con respecto a Sebastián Grey. Entonces creo que porque acá es cuando el tema que estábamos hablando, que la sociedad está más se polariza con el tema del estallido social, bueno, empieza a pasar también dentro de la universidad. Claro, yo voy a decir algo que, a pesar de que somos, ¿cuántos aquí voy a mirar? 33. Estamos bien los 33, claro, estamos bien los 33 aquí en el refugio. Voy a decir algo que a pesar de que somos 33, me da lo mismo que seamos 3.500 o que aparezca en Twitter lo que dije, porque es lo que pienso y me da lo mismo que se difunda. Yo creo que tanto Iván Poduje como Sebastián Grey han sido absolutamente desatinados en sus comentarios, tanto el de Poduje con respecto a las cajas y el hambre, como el de Sebastián Grey. Lo encuentro un desatino mayor. No sé si es producto de la pandemia, si es producto de salud mental, si están sobreestimulados, no sé. Pero creo que, digamos, no me identifica ninguno de los dos comentarios y creo que es una lástima que profesores de la universidad emitan esos comentarios en los Twitter. Ahora, de aquí para adelante, hoy día y de aquí para adelante, lo único comentario que tiene la universidad con esto es que estos comentarios son responsabilidad de cada una de las personas. Nosotros tenemos, Angélica, 3.600 profesores. Ahora, lo que diga un profesor es responsabilidad del profesor, no es responsabilidad de la universidad. Ambos son profesores de la universidad, pero lo que están hablando son opiniones personales que ellos tendrán que dar cuenta y ellos tendrán que responder por sus opiniones. La universidad no puede estar censurando lo que dicen los profesores, pero los profesores no pueden usar el nombre de ser profesor UC como si lo que opinaran es la opinión de la Universidad Católica. Estas opiniones son de ellos. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, pero tampoco voy a estar censurando ninguna de las dos. Lo que ocurrió la vez pasada es que se interpretó como una especie de comentario censura, y lo único que se quiso decir es lo mismo que se dijo hoy día. Esto es una opinión de él, nosotros no identifica a la universidad. ¿Cómo voy a identificar yo con una opinión en donde se pone como en duda o se pone como una cierta crítica o sorna sobre el tema del hambre, cuando es una situación tan compleja? ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo con un desatino como el de Sebastián Grey hoy día o ayer con respecto a eso? A pesar de que sea el 14 de julio, la alusión histórica y todo lo demás, todos sabemos que comentarios de ese tipo no colaboran en nada con una paz social. Cuando están habiendo nuevamente manifestaciones, lo considero un desatino mayor. Pero ellos tendrán que responder por lo que hacen. No, nosotros no estamos por censurar opiniones de profesores universitarios. Lo único que yo puedo decir como rector es que yo espero mayor madurez de los profesores en el momento en que den opiniones públicas. Tengo otra pregunta acá. En términos bien concretos, ¿cómo se plantea la Universidad Católica frente al escenario post-pandemia, considerando cuestiones inmediatas como el escenario electoral o la crisis económica, y también cuestiones de más largo aliento como la necesidad de instaurar un nuevo acuerdo social que integre cuestiones como la plurinacionalidad de los pueblos originarios, la reorganización de los sistemas de salud y educación o la agenda de igualdad planteada por el movimiento feminista? ¿Qué le parece la pregunta que le llegó? ¿Y Pancho Chatón no quiere nada más? No me pregunta sobre la colonización de otros planetas. Mira, porque ahí puso todo sobre la mesa. Entonces, el mundo. Claro, lo único que yo puedo decir, aparte de agradecerle la pregunta, como tiene que ser muy polite, no, lo único que le puedo decir a Pancho, que lo estoy mirando aquí en la pantalla, es que en el fondo
lo que me nace de responder con esta pregunta es que precisamente, y aquí está Cristóbal Tello, precisamente el programa de Tenemos que hablar de Chile lo que busca es tener respuesta a las importantes cuestiones que plantea Pancho. O sea, eh, vamos a tener una nueva constitución, sí o no, va a depender del plebiscito. Lo más probable es que tengamos una nueva constitución y que haya una análisis de lo que significa una nueva constitución en términos de tipo de gobierno y en términos de los derechos y deberes de la población. Y cuando hablamos de derechos y deberes de la población, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de orden social, estamos hablando de eh, igualdad en términos de género, estamos hablando también de pueblo originario, etcétera. Entonces, tenemos que hablar de Chile, lo que busca Pancho, Angélica, y que yo lo encuentro un programa muy, muy importante, es que nos sentemos a conversar, y que nos sentemos a conversar aprovechando los métodos virtuales que no son tan cercanos como el encuentro personal, pero que tienen la ventaja de que vamos a permitir, y ya estamos haciéndolo, eh, vamos a permitir conversaciones de una persona de Putre con una persona de Puerto Natales, y vamos a permitir conversaciones muy transversales de gente que está en distintas partes del país. Y ahí tenemos que hacer las preguntas: qué es lo que sueña, qué es lo que tiene temor, cómo se ha sentido aplastado, respetado, cómo se ha sentido valorado o despreciado en nuestra sociedad. Yo siento que las preguntas que hace Pancho son claves, y probablemente cubre la mayor parte de los ejes de interés, pero son preguntas que la universidad tiene que abrir para que haya debate. Debate que no tiene que estar limitado a temas, sino que debate que tiene que ser muy amplio, muy, muy honesto, muy democrático, muy abierto, y con mucha capacidad de escucha desde la universidad más que de opinión. Tenemos que primero levantar cuáles son los dolores, los sueños, las propuestas que tiene la ciudadanía, y después de eso ponerlo sobre la mesa en un ámbito que lo hemos conversado también con los profesores de arquitectura en otras oportunidades, cuando discutimos temas valóricos y otros. Una de las ventajas de la universidad, la nuestra y otras, es que cuando uno pone sobre la mesa debates amplios, invita a políticos, invita a actores sociales, invita a vecinos, quien sea, hay un comportamiento cívico y un debate con altura de miras que muchas veces no se da en otras partes. Es bastante penoso ver debates en el Congreso con recriminaciones, con insultos, con violencia verbal, con actividades artísticas y lúdicas que dejan mucho que desear, porque son ridículas. En cambio, en la universidad eso no se da. En la universidad nos respetamos, nos escuchamos, podemos estar muy en desacuerdo con las posturas del otro, pero siento que siempre se aprende algo de lo que el otro está diciendo, por mucho que esté en una vereda muy opuesta. Yo creo, Pancho, que esa es nuestra postura después de estos, digamos, 9 meses de crisis que se van sumando, y que a pesar de las crisis estamos trabajando fuertemente. Ahí uno de los hombres anclas de este canal, Cristóbal Tello, después puede dar más comentarios. Oiga, rector, tiene 15 minutos más porque todavía me quedan algunas preguntas. Ya. Sí, claro. Pregunta aquí la Carolina del Campo. ¿Qué opina de la participación de la Iglesia en ambas crisis? Yo creo que es una pregunta bien interesante porque después de toda la crisis que ha habido en la Iglesia, se ha hecho bien evidente en esta pandemia que la Iglesia como institución tiene pocas voces públicas. De hecho, usted probablemente es la principal voz que tiene la Iglesia Católica hoy día acá en Chile. Bueno, la Iglesia, antes de la crisis social, venía muy golpeada por una crisis al interior de la Iglesia, por el tema de abusos que nos ha tenido los últimos 2 o 3 años, pero particularmente los últimos 2 años, muy golpeado, digamos. Es cosa de ver informe en Chicluna, visita al Papa, cambios posteriores, las diócesis, etcétera. Son 2 o 3 años de un golpe feroz, digamos.
y de un daño a la credibilidad de la iglesia muy grande. Entonces, eso explica un poco este tema de la ausencia. Cuando uno está dentro de la iglesia y cuando uno está participando activamente, se da cuenta que en los últimos 9 meses han habido por lo menos 8 o 9 declaraciones del comité permanente. Por lo tanto, declaraciones ha habido, lo que pasa es que ha habido cero resonancia. De Claro. hecho, de hecho, la última declaración fue ayer. Sí, hubo una como antes de ayer, pero no, Exacto, no pero pasó entonces nada. no es falta de la declaración, sino que es un tema de cómo se reciben y cuál es el impacto, si lo vemos en comparación con la época de la dictadura, hablaban los obispos y era titular en todos los diarios, y hoy día en algunos diarios no aparece en ninguna parte, digamos, y nosotros no estamos comentando lo que dijeron o no dijeron los obispos. Y yo creo que aquí hay una pérdida de influencia en la ciudadanía que es bien notoria y que tiene que ver con la pérdida de adherencia, digamos, y de identificación con la iglesia que se da a todo nivel y muy particularmente a nivel de la juventud. La encuesta Bicentenario muestra esto de manera muy, muy notoria en los últimos años, pero la caída que se ve en el último año es de más de 10 puntos en un año. Es una cosa absolutamente feroz y probablemente en picada y en progresión. Así que me parece a mí que nosotros desde la universidad somos, como Angélica dice, de las voces que estamos trabajando para mostrar desde la iglesia un aporte en educación, en cultura, en ciencia, en arte, en la vida nacional. Es bien increíble porque efectivamente la influencia de la iglesia como iglesia ha disminuido mucho y ha desaparecido en algunos ámbitos, y eso, producto de la calidad de nuestra universidad en distintos ámbitos, no se ha dado con nuestra universidad. En nuestra universidad seguimos captando los mejores estudiantes del país, cada vez más de distintos ámbitos socioeconómicos, culturales. Seguimos captando los mejores profesores, seguimos teniendo una Pero ¿no es más presencia nacional. difícil, rector, en este momento ser una universidad católica cuando hay tal declive de la Iglesia Católica en el país? Es que yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy fiel a nuestra misión, nuestros principios, nuestros valores, pero estar muy insertos en la sociedad. Entonces, ya lo decía antes, en los términos que hablábamos antes, tenemos que tener una libertad académica, una pluralidad de voces, tenemos que favorecer el encuentro, tenemos que manejar una serie de conflictos internos y externos. Sabemos que somos una universidad muy importante en el país. Tenemos que mostrar claramente y en forma nítida cuál es nuestra identidad y nuestra misión, pero tenemos que ser muy acogedores y muy plurales para recibir estudiantes, profesores y profesionales que no comparten nuestra fe. Más del 50% de nuestros estudiantes en encuestas así anónimas dicen que no son creyentes, y esa es la realidad de nuestra universidad y la realidad de nuestro país. Nosotros estamos inmersos en nuestro país, por lo tanto tenemos que saber que eso es lo que va a ir dándose cada vez con más fuerza. Piense usted que universidades católicas en países mayoritariamente no católicos cumplen un rol extraordinariamente importante. La Universidad Católica en Corea, el 3% de sus estudiantes son católicos y algo así como el 3 al 5% de sus profesores. Sin embargo, usted va a esa universidad y se da cuenta de dónde está parado, cuál es el aporte de esa universidad al país que está sirviendo. Yo siento que nosotros tenemos que ser muy fieles y leales a nuestras convicciones, a nuestros valores, ser muy abiertos para recibir a todos quienes quieran venir a estudiar, a enseñar, a trabajar en nuestra universidad. La identidad no tiene que diluirse, pero tiene que entenderse que esta es una universidad abierta para servir al país en donde nosotros vivimos. Porque José Alar está comentando acá que una noticia que pasó desapercibida fue la decisión de la universidad de contratar a los trabajadores de empresas contratistas externas.
Entonces, él dice, esa es una señal de cambio importante para un modelo. ¿Qué espera de ese cambio? Y yo agregaría, y si vienen otros cambios como ese. Claro, gracias José por la pregunta. Eso fue un análisis que hemos hecho desde hace varios años, no fue gatillado por el estallido social. Nosotros veníamos desde hace 2 años, 3 años, analizando cuáles eran las mejores formas de incorporar a las personas con contrato externo, que dentro de los 5.000, 6.000 funcionarios de nuestra universidad, son cerca de 800, que cumplen labores en aseo, en jardinería, en seguridad y en otras áreas menores. Lo queríamos hacer, sí, con mucha prolijidad. Hemos sido conscientes de que en otras partes se ha tomado una decisión teórica y se ha implementado en forma no adecuada con la comunidad de personas que trabajan en una determinada institución. Voy a poner el caso, hay personas que tienen edad avanzada, que no podrían ser contratadas, hay personas que no han tenido la educación completa como para contratarse en una institución. Entonces, queríamos que cuando pudiéramos dar el paso, que lo estamos dando ahora en un proyecto que va a tomar algunos meses de establecerse, cuidar a dos cosas: cuidar a la seguridad laboral de quienes están trabajando ahí y cuidar a un poco la sustentabilidad de su trabajo presente y futuro. Y eso tiene que ver con un sentido de comunidad, pero también tiene que ver con un sentido de responsabilidad. Hay gente que ha valorado, como José Alar, la medida. Hay gente que la ha criticado de por qué no se hace de una vez y de la noche a la mañana. La verdad es que nosotros estamos aquí para hacer las cosas bien. Y probablemente hay incomprensión de algunos que piensan que las cosas son más fáciles o más simples de lo que las cosas son. Nosotros podemos revisar muchas decisiones tomadas por otras instituciones que después de tomar medidas bruscas han tenido que echar para atrás medidas porque han visto que un tercio o 40% de las personas que estaban en una determinada situación no se pueden contratar por distintos motivos legales, laborales, y han tenido que despedirlas y han tenido que terminar su relación laboral abruptamente con ella. Eso no lo vamos a hacer, porque las medidas que estamos tomando es para favorecer e incorporar a esas personas a la comunidad, no para hacer un borrón y cuenta nueva y traer a otras personas a trabajar en la institución. Entonces, esto tiene que ver, Angélica, con la concepción humana de la comunidad universitaria y lo hemos trabajado en conjunto, hemos escuchado aportes de estudiantes, de profesores, de directivos, hemos trabajado mucho con las empresas subcontratadas. Este es un proceso que se hace, que tiene un camino claro y que estamos muy disponibles para seguirlo explicando a quienes no lo comprendan bien. Rector, y en este contexto va a haber que bajar sueldos en la universidad. O sea, me imagino que la universidad, como todas las instituciones, está experimentando dificultades, pero ¿cómo van a manejar eso? Bueno, es bien importante el tema. Puedo decir que hasta ahora hay un déficit importante, producto de disminución de pago de aranceles, producto de baja de actividad en distintos ámbitos, producto de disminución de actividad externa a la universidad. Todo eso produce un déficit importante. Ahora, hasta ahora, 30 de junio, hicimos el último balance. Este déficit lo hemos podido controlar con dos ámbitos muy claros. Primero, medidas de austeridad que impusimos a partir del 15 de marzo, es decir, todas las unidades tuvieron que decir del presupuesto aprobado cuánto devuelvo a fondos centrales para paliar este déficit. Entonces, obviamente que no era difícil devolver los fondos que teníamos para viaje a conferencias en el extranjero, porque nadie viaja, o fondos que teníamos para ceremonias, pero hubo que hacer un esfuerzo importante y logramos una disminución de gastos significativos. Lo hicimos de nuevo ahora a principios del mes de junio, y junto con esta disminución de gastos, también hicimos un análisis de cómo podíamos postergar algunos proyectos de obra, infraestructura, etcétera, para poder disminuir los gastos durante este año. Con esas dos medidas, hasta ahora, 30 de junio, hemos podido evitar cualquier medida de disminución salarial. No la descartamos, pero estamos tratando de
a través de otras medidas, tratar de proteger el salario de los profesionales, administrativos, profesores, funcionarios de la universidad. Hasta este momento no hemos tenido que tomar medidas de ese tipo. En el área de la salud, en la red de salud, se han tenido que tomar medidas de suspensión transitoria. Usted ve que gran parte de las clínicas o sistemas de salud durante por lo menos 3 meses han estado con una actividad ambulatoria prácticamente del 10%, con una actividad no COVID prácticamente de un 30%, lo que ha significado que en todas las clínicas y en todos los sistemas hospitalarios se hayan tenido que tomar esas medidas. Pero al interior de la universidad propiamente tal, como digo, hasta la fecha estamos tomándolo desde el otro aspecto. Vamos a ver la profundidad y la duración de esta crisis. Vamos a tener que hacer un nuevo balance ahora en agosto y otra actividad de balance en octubre, y ahí tendremos que ir reaccionando dependiendo de cuál sea la realidad. Ya, y voy a mi tema, cortito para que cuente. El rector está en la Universidad Católica está embarcada en un proyecto de hacer fases clínicas de una vacuna de una empresa china que se llama Sinovac, una vacuna contra el coronavirus que está avanzando, y se supone que se harían pruebas clínicas con miles de personas acá en Chile, pero eso cuesta plata, y todavía no está la plata, entonces el gobierno está presionando para que el gobierno ponga la plata. ¿Cómo le ha ido con eso? Bueno, me ha ido bien gracias a que la señora Angélica me abrió puertas a una entrevista muy importante, y esa entrevista abrió puertas a otra entrevista y todo lo demás. Nosotros tenemos firmado un convenio con la empresa Sinovac Biotech de China, que tiene una de las 3, 4 vacunas más avanzadas en pruebas clínicas en el mundo. Esta vacuna está teniendo una prueba clínica en Brasil y eligió a Chile para una prueba clínica con cerca de 2.000 voluntarios. Y dentro de Chile eligió a nuestra universidad porque tenemos la experiencia de un grupo importante de investigadores en área de vacunas que podría conducir esa prueba. De hecho, nuestro grupo, conducido por Alexis Calergi y colaboradores de medicina y ciencias biológicas, está desarrollando un propio modelo de vacuna que probablemente de aquí un año y medio pueda dar que hablar en el mercado nacional, pero en este momento, dado el expertise que ellos tienen, esta empresa se fijó en nuestros investigadores para conducir este proyecto. El tema es que estos proyectos cuestan recursos, y ahí es donde yo, conversando con Angélica, decía cómo hacer para poder manifestar la necesidad de lograr esos recursos. Son 6 millones de dólares, tenemos conseguido 2 millones de dólares con empresarios. Parece un poco de loco que uno tenga que andarse consiguiendo la plata para una cosa así, que podría ser un beneficio enorme para salir de la gran crisis que estamos. Pero bueno, así son las cosas. Hemos pasado todas las fases clínicas y científicas para la aprobación de esta vacuna. Los expertos del Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud la aprobaron. Ahora está en manos de la Presidencia de la República, que también la aprobó. Y como dato, Angélica, les digo que mañana hay una reunión de nuestros investigadores con la DIPRES, con la Dirección de Presupuesto, para analizar en detalle el presupuesto. Hoy día el ministro París dice que los primeros días de agosto probablemente partan las pruebas clínicas. Eso quiere decir un apoyo a nuestro proyecto, porque el único que ha sido aprobado por los comités de expertos. Hay otros 2 modelos de vacuna que todavía no pasan los procesos que nosotros sí pasamos. Así que estoy confiado de que la diferencia de recursos se va a obtener en los próximos días, va a ser puesta por el gobierno. La universidad aquí pone el tiempo, los recursos, el conocimiento de sus investigadores. Nosotros no podemos estar poniendo esos recursos, no los tenemos. Y poner estos recursos significa, si la vacuna da la efectividad que esperemos que da, por las evidencias que tenemos, significa asegurar 15, 16, 18 millones de dosis de vacuna para nuestro país, en una vacunación que probablemente todos los expertos muestran que va a tener que ser periódica,
así como la vacuna de la influenza, a lo mejor anual de aquí a unos años, pero que es la única manera de tener inmunidad, aunque sea transitoria, contra el virus. Entonces, yo siento que estamos desde la universidad aportando a una solución real, concreta y duradera al país, y por eso creo que los recursos van a tener que venir. Por eso que le agradezco a Angélica, porque en el fondo presión comunicacional, no, pero presión comunicacional es muy importante en este momento, porque uno puede tener todos los argumentos a nivel de reuniones, pero finalmente es la presión social la que va a decir, bueno, tenemos Ahora, que... esto también, rector, va a generar en estos tiempos en que hay tanta desconfianza, también va a haber críticas diciendo seguramente que se está usando a la población como conejo de India, que es Eh, una preocupación para los que están embarcados en este tipo de proyectos. sí, la verdad es que puede existir temas así. Acuérdense que cuando hace unos días en Aysén y Los Ríos volvió la actividad de a poco, también la gente usó la misma palabra. Nosotros no queremos ser conejillos de India. La verdad es que uno puede mirar las cosas de dos maneras. En Aysén y Los Ríos, más que conejillos de India, se estaba valorando el comportamiento de esa población, que permitió llegar a indicadores que permiten reanudar paulatinamente una actividad. Aquí son 3.000 voluntarios, absolutamente voluntarios, que cumplen una serie de requisitos. Las pruebas clínicas son extremadamente rigurosas en términos de seguridad. Antes de una fase 3, que es la que se implementaría acá, han pasado 2 fases anteriores en que se ven temas de daño, toxicidad, seguridad. Se ha hecho trabajo en animales, se ha hecho trabajo en modelos experimentales. O sea, cuando estamos en una fase 3 clínica, la gente tiene que estar tranquila de que se han tomado absolutamente todas las medidas a nivel internacional para tener seguridad en lo que se está haciendo. Ahora, puede haber gente que desconfíe de las vacunas, puede haber gente que desconfíe de China, puede haber gente que desconfíe de todas las anteriores, y eso no lo podemos evitar. Ya, y para cerrar, porque ya lo hemos tenido acá, pero ya 1 hora y media, casi 1 hora y media. Muy cortito. En 18 meses, pregunta Francisco El Piano, dice, en 18 meses van a cambiar la mayor cantidad de autoridades electas a nivel nacional, van a ser meses agitados, se va a sumar una crisis sobre otra. ¿Cómo ve usted el futuro político de Chile? Bueno, en general yo siempre soy optimista, pero obviamente que el futuro va a ser lo que cada uno aporte para que sea, porque el futuro no nos va a venir de otro planeta, no nos va a venir impuesto de otra parte, sino que el futuro lo construimos todos a través de nuestras diarias acciones. Eh, Puede ser muy sano que haya una renovación de todas las autoridades políticas, y eso puede ser una gran oportunidad para construir un nuevo orden y una nueva forma de mirar el análisis y el avance político. También puede haber desorden, puede haber eh, falta de liderazgo, bueno, hay muchas cosas que va a depender de nosotros que lo conduzcamos bien. Desde el punto de vista de la universidad, creo que vamos a tener que seguir siendo cada vez más un centro que aglutine discusión, pensamiento, intercambio de ideas, eh, pausa, reflexión, respeto en la escucha, y no nos tenemos que dejar amedrentar por situaciones particulares. Voy a poner un ejemplo. Yo tuve, algunos de ustedes saben, una funa virtual hace, no sé, Hace un un par mes de atrás, semanas, en un así, Zoom. hace un par de semanas por Zoom. Pero, ¿de qué se trató eso? Porque si yo me hubiera amedrentado, entonces no hubiera seguido teniendo ninguna entrevista por Zoom. A Angélica le hubiera dicho, no, no, porque me pueden funar. Eh, pero actitudes que son muy condenables, que son hechas por grupos muy minoritarios, tenemos que rechazarlas, pero tenemos que rechazarlas propositivamente, diciendo, esto no me amedrenta para que yo siga conversando con la gente. ¿Qué es lo que fue eso? Fue lo mismo que hemos tenido aquí, una conversación tan grata, tan agradable como esta, en que yo nunca vi que alguien ocupara mi imagen, me pusiera cuernos, no sé qué cosa, me pusiera insultos y lo subiera a redes sociales. Pero nosotros terminamos la conversación con la presidenta de la federación.
yo le agradecí por el espacio porque fue muy interesante, al igual que este. Y después a las 3, 4 horas me llené de profesores de la universidad que me decían, pucha, rector, solidarizo con usted, miren lo que le hicieron. Pancho Chatón no me mandó ningún mail solidarizando. Pancho. Entonces, solidarizo con usted, ni José Alar tampoco. Qué pena lo que le hicieron. Tiene todo anotado, veo. No, no, si está todo Y anotado. perdón, me olvido acá. Claro. Qué pena lo que le hicieron y todo. Y yo decía, ¿pero qué me hicieron? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué no me mandan algo para saber qué me hicieron? Si yo nunca supe. Porque es como que alguien hiciera algo mientras estamos hablando aquí, lo sube al Twitter. Entonces, eso es una cobardía total, hecha por grupos muy minoritarios que se esconden en el anonimato porque nadie sabe quién son, etc. Pero para volver a la pregunta, en el fondo yo creo que la convicción de nosotros trabajando por un Chile mejor, por un futuro mejor, fomentando el diálogo, fomentando el trabajo honesto, la labor de la universidad y sabiendo la responsabilidad que tenemos, esa es la forma que yo enfrento los próximos 18 meses. Ojalá que lo que hacen grupos minoritarios, que siempre van a ser muy minoritarios y que hay que aislarlos, no nos lleve a la gran mayoría de los chilenos y chilenas a bajar los brazos y a pensar en forma pesimista, porque yo creo que también podemos mirar el futuro de manera muy optimista en términos de construir un nuevo orden. Reitero, el tema del respeto, el tema del orden social y del respeto a la persona creo que es clave en esta nueva etapa. Bueno, ya. Bueno, cerrar con un mensaje de optimismo. Rector, le agradezco muchísimo todo el tiempo que se ha tomado para este Zoom de barrio. Así que muchas, muchas gracias. Yo sé que están todos bien agradecidos también. Y les paso aviso que el sábado a las 7, Pancho Cható, que no le mandó el mensaje de apoyo al rector, va a hacer o sea, me va a exponer sobre ciudad, peste y pandemia, cómo las pandemias han alterado en otras situaciones la fisonomía de la ciudad. Así que el sábado a las 7, ¿no es cierto, Pancho Cható? Oh, ¿se fue? Oye, y si puedo pedir como una donación ¿Para la vacuna? a toda esta comunidad de 33 participantes de Pedro Valdivia Norte que mañana o el lunes lleven paños así con paños fríos para que se pongan en la frente algunos profesores de la Facultad de Arquitectura para que se le aclare la idea y se le baje Baje la intensidad de la discusión, dice la usted. sobreestimulación que han tenido en etapas de pandemia. Oye, Ya. muchas gracias. Muchas gracias, rector. Gracias a Gracias a todos todos. los que estuvieron, sí. Angélica, Cristóbal, Muchas gracias, rector. muchas gracias. Un gusto. Chao, lo liberamos. Gracias. Ya, y gracias Cristóbal también por Buenas noches. Buenas noches a todos.